El siguiente programa es apto para todo público. Recomendamos la compañía de padres o un adulto responsable. Nortevisión. Nortevisión. Televidentes de Zona Franca, hoy es 14 de febrero del año 2014. Buenas noches, televidentes. Pueden llamarnos al 791-7139, al 313-556-4173 o mandarnos correos electrónicos a zonafranca@periodistas.com, zonafranca@nortevisión.tv, jorgeotero@nortevisión.tv o a los twitters, @jorgeoteromz o @pompilio Silva. Mentira, llamadas no, tenemos invitados en el día de hoy. Quiero, antes de iniciar, recordar que me encuentro solo en el set, sin mi compañero Jorge Otero, porque un hermano de él falleció ayer en Planeta Rica, deben estar en las exequias hoy. Jorge, acompañándolos a todos los Otero en su dolor. Bueno, resulta que en Montería suceden cosas increíbles. Y yo sigo insistiendo en que el problema es falta de autoridad. Todos sabemos que la carrera tercera entre calles 27 y 28 está cerrada con una cadena. Ahí no podemos entrar en carro. Los monterianos no podemos entrar ahí. Los que vivimos aquí, los que nacimos aquí, los que somos de aquí, no podemos entrar ahí. Pero curiosamente, páseme las imágenes, Amílcar. Curiosamente hoy vimos un autobús de el sándwich cubano metido al frente de la catedral cuando ni siquiera permiten que las carrozas fúnebres entren a ese sitio. La pregunta es, ¿y quién permitió esto? ¿Quién les dio permiso? ¿O nadie? Es decir, nadie, ninguna autoridad de Montería se dio cuenta que semejante armastrote iba a entrar al frente de la catedral. ¡Qué horror! No, cuando llegaron los medios de comunicación, la policía llegó y los hizo sacar el bus de ese sitio. Pero ni siquiera una infracción le pusieron. Ni siquiera una infracción le pusieron. Los mismos tipos se bajaron, ellos mismos se bajaron y quitaron las cadenas. Y luego se retiraron como Pedro por su casa, como si aquí nada pasara. Entonces a mí como monteriano no me dejan pasar con mi carro por el frente de la catedral, pero a los señores de sándwich cubano sí los dejan. Eso es chévere. Eso es chévere. ¡Qué horror! Bueno, ustedes saben, televidentes, que últimamente, en la última semana, ha habido una gran discusión alrededor de un folleto o un formulario que estaba repartiendo la campaña del doctor José García Calume a Senado de la República. Hoy vino su abogado aquí a nuestras oficinas y dio unas declaraciones. Hágame el favor, Amílcar. Precisamente en el día de hoy el doctor García me otorgó poder para representarlo ante las autoridades competentes, llámese Fiscalía General o en su defecto en la Comisión de Ética del Partido Cambio Radical. En mi criterio hay una persecución familiar por parte de la senadora Nora García y de su hijo, porque realmente el volante al que se hace referencia
no significa absolutamente nada. El presidente de la República y el doctor Germán Vargas Lleras promovieron en el país vivienda gratis y ellos tampoco cometieron ningún delito precisamente porque el artículo 51 de la Carta Política Colombiana habla de que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. El hecho de que en este volante aparezca la palabra gestionar no significa que se esté violando ningún artículo ni ninguna norma establecida en el Código Penal colombiano, en el capítulo de los delitos contra el sufragio, porque de las 11 conductas tipificadas, ninguna de ellas tiene que ver con un volante. O sea que esto es una canallada que se está realizando o practicando en contra de mi poder dante. Este formulario, si usted lo examina, no significa absolutamente nada. En el país usted tiene cuestionarios y las empresas de taxi tienen los datos de la casa de uno, los odontólogos, los médicos, las clínicas, tienen datos de las personas. Ahora, lo hacen en promoción las empresas de salud y en una campaña política se está hablando de desarrollar el artículo 51 de la Constitución Política, es decir, de continuar con el programa del presidente de la República y no se está frente a ningún delito. De otra parte, yo sí quisiera dejar claro. Sin embargo, ustedes van a responder, están atentos a las autoridades para responder esto, claro. Bueno, yo soy abogado y el doctor Jocho García también, y sabemos que a cualquier requerimiento de las autoridades estaremos atentos, puntuales en las diligencias, igualmente denunciando cosas que nosotros sabemos de otros candidatos. Por ejemplo, la candidata Nora García ha hablado de que ella ha promovido también una urbanización La Gloria. Prácticamente se ha abrogado de que ella ha realizado pues todas las gestiones para que estas viviendas se den. Pues ella también incurriría en alguna falta, igual que el candidato Jocho García, pero yo no creo que haya ninguna falta, pero también lo hace. Por otro lado, cuando su hijo fue alcalde, impulsó la cobertura de alcantarillado urbano en Montería y lo manifiesta en un volante que también está publicando. Entonces yo creo que vale la pena llamar la atención de la Corte y de la Procuraduría y de la Fiscalía que se inicien unas investigaciones a ella y a otros candidatos que en determinado momento supuestamente están violando la ley. Por otro lado, hay cosas más delicadas en Córdoba. En Córdoba uno encuentra candidatos con 100 y 200 vallas. Entonces hay que hacer al Consejo Nacional Electoral porque se está violando los topes y esto es causa suficiente para una pérdida de investidura de más de un candidato que tiene muchísimas fallas, han violado los topes económicos, han violado toda la normatividad que rige el tema electoral. Y por otro lado, puede observar los televidentes un video donde con una máquina se están haciendo unas obras que le corresponden al Estado y tiene nombre propio la máquina y la obra pública. Entonces, yo creo que aquí lo que están es armando una tempestad en un vaso de agua sin argumentos jurídicos serios. Igual han querido engañar a la prensa y a los grandes medios, engañar al presidente del partido Cambio Radical, a la Comisión de Ética, y estamos dispuestos a responder jurídicamente ante cualquier citación que se nos haga, tanto a mi cliente como a mí, como su apoderado. ¿Eso quiere decir que no hubo error en la formulación de esta publicidad donde existe un formulario? No hay ningún delito en la recolección de esta información. No hay delito, no hay ningún delito que se tipifique a los 11 artículos de los delitos contra el sufragio. Todo es una mentira que se ha montado por un problema familiar que no lo conozco, pero lo investigaré para la defensa de mi cliente, porque Jocho García es primo de la senadora Nora García, pues es un problema familiar que pues llega al campo jurídico y nos tocará a nosotros como abogados probar muchas cosas para que esto se desate de la mejor manera. ¿Qué ha dicho el
No, el senador Vargas, el doctor Vargas Llera no opina en estos temas. Se ha pronunciado de pronto el ministro de la Vivienda, a quien también lo pueden estar engañando. Se ha pronunciado la Comisión de Ética, pues estamos esperando la citación para hacer los descargos pertinentes con toda la tranquilidad del caso, porque tenemos la convicción jurídica y ética y moral de que no hay delitos. Aunque se esté llamando a que se les va a entregar casas gratis. No. Bueno, ahí tenemos las declaraciones del doctor Eduardo Padilla, que es el apoderado del doctor José García Calume. Pues en Colombia muchas cosas tienen cientos de interpretaciones. El punto es cómo lo va a interpretar el que lo va a investigar o el que lo va a calificar realmente. Pues el doctor Padilla dice que no incurrieron en ninguna falta. Ojalá así sea y que el doctor García pueda terminar su campaña tranquilo. Pero me llama la atención una cosa. Vean, se está destapando el asunto por otro lado. El asunto es de un problema familiar. Todo se genera por un problema familiar. Y si mal no recuerdo, el doctor Padilla era muy buen amigo de la doctora Nora. Era muy buen amigo de la doctora Nora. No sé cuál será el problema que se está generando ahí con el doctor Jocho García, que pues, realmente el doctor Jocho García, que yo lo conozco, es un señor que no es peleón, él no pelea con nadie. No se parece a Jorge Otero, es un tipo tranquilo. Bueno, así están las cosas. Y vamos para adelante. Les voy a presentar a nuestro candidato de hoy, ¿no? A nuestro invitado de hoy, que es el candidato a Senado por el Centro Democrático a Senado, Daniel Cabrales Castillo. Buenas noches, doctor Daniel. Pompi, gracias. Yo sé que soy tu candidato, no te preocupes. Un saludo especial a todos los cordobeses, monterianos. Les pido un poco de disculpas. Ando un poco mal de la garganta, de la voz, debido a estas correrías políticas para llevar el mensaje a los cordobeses, a los monterianos y a todos los colombianos para que nos acompañen en esta ardua labor que es de llegar al Senado de la República en nuestro partido, el Centro Democrático. Doctor Daniel, ¿a usted qué le parece lo que acabamos de escuchar? No quiero meterlo en esa polémica porque usted finalmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero, ¿usted qué opina de lo que pasa con el doctor García, con el doctor Jocho García? Mire, Pompi, yo le voy a decir algo. Voy a decir una frase jocosa, porque yo sé que este programa también nos divertimos aquí en el tema. Si esa pelea fuera entre marido y mujer, yo le decía que en ese lío de faldas no me meto yo. Pero, como esto es un tema político y electoral, que tampoco me quiero meter, como le escuché un Twitter a una persona opinando de eso, y decía esta frase, canibalismo electoral, canibalismo familiar, perdón. ¿Canibalismo familiar? Canibalismo familiar, le escuché una frase a una persona. ¿Pero por qué? Pero, bueno, lo que le intriga a uno... Le acabo de escuchar al señor Padilla que esto es una persecución familiar, y es lo que yo alcanzo a ver. Pero, usted me pide una opinión sobre ese tema, y yo simplemente le digo, no conozco el folleto, no conozco el tema, no conozco del tema que están en discusión. Lo que sí le quiero decir es que obras públicas deben ser sin pactos tramposos. Y así como el presidente Uribe le trajo a Córdoba más de 8 billones de pesos en inversión y no necesitó hacer pacto con ninguno para traerle a Córdoba obras con corazón grande e inversión social al departamento
en familias en acción, en el adulto mayor, en las madres comunitarias, en los hogares infantiles, en fin, todo eso que se hizo en esos 8 años de gobierno, y con toda claridad, que fueron obras y gestiones únicas y exclusivas del presidente Uribe, no debieran estar hoy tratando de sacar réditos políticos, ganando buena imagen o votación en ese tipo de cosas. Simplemente es mi opinión sobre ese tema. Mira, aquí me llega un correo electrónico de Planeta Rica. Me dicen, una mirada a la valla de Nora y David Barguil a la entrada de Planeta Rica, en donde relacionan las obras de la mermelada. Qué desfachatez. Bueno, yo no sé. Lo que pasa es que, en mi opinión, lo que debe es reglamentarse muy bien todo el tema. Que haya una reunión con los que van a aspirar a Senado, a Cámara, a gobernaciones, a alcaldías, a consejos, y decirle, bueno, las reglas son estas, que no se presten para interpretaciones, y se evitarán toda esa cantidad de problemas. Lo que pasa es que Colombia tiene una constitución muy grande y siempre se habla de que la norma dice esto, pero que hay jurisprudencia para esto. Ajá. Entonces, como la Constitución de Colombia tiene varias normas sobre un solo asunto, por decirlo así, entonces se le mete, como dice el dicho, le buscan la comba al palo y se salen por un lado, se meten por el otro. Por eso, porque le dejan mucha interpretación a la norma. Exacto, entonces eso se llama jurisprudencia. Y cuando hay mucha interpretación a la norma y de pronto no es clara en su intención, o sí es clara, pero así la interpreta fulano y así la interpreta otro fulano, entonces hay jurisprudencia en ese sentido. Y eso es lo que pasa. Bueno, eso vamos a dejárselo ya definitivamente a... Creo que el fiscal está encargado de una investigación penal sobre ese tema. El fiscal general. Creo que... Me imagino que... Bueno, la Procuraduría no interviene ahí porque la Procuraduría... Jocho García no es funcionario público. Podría intervenir de pronto en lo de Nora, ¿no? Lo de Nora y David. Que ellos son funcionarios públicos. Son servidores públicos. Servidores públicos. Sí. Ahí puede intervenir la Procuraduría. La Corte y la Procuraduría. No, la Corte en lo penal. La Corte porque ellos tienen fuero. En lo disciplinario la Procuraduría. Sí. Recuerde que la Procuraduría destituyó a Piedad Córdoba. Sí, exactamente. Y la inhabilitó. Exactamente. Y el Consejo de Estado también puede entrar. También puede entrar el Consejo de Estado. Es que por eso le digo, aquí hay tantas normas que lo que primero se debería regular aquí es quién investiga y que no sean tantos agentes y tantos agentes y tantos agentes investigando por las mismas causas, digámoslo así. Pero mire, yo tengo entendido de que el señor José Francisco García es una persona decente. Y en ese sentido, ojalá aclare su situación y siga esta contienda electoral adelante. Bueno, ¿cómo va la campaña? Bien, Pompi, estamos caminando el departamento, caminando Montería, caminando literalmente caminando. Nosotros no tenemos la intención de llegar al Congreso de la República con pactos politiqueros con nadie. Nosotros tenemos un diálogo popular abierto y nuestra coalición es con el pueblo. Nos estamos caminando Córdoba entero, en lo que me compete, porque soy monteriano, porque soy cordobés, porque soy el único candidato en Colombia, nacido en Montería, en este momento, candidato al Senado. Y me estoy caminando todos los barrios, todos los municipios, todos lo pueden decir. A donde llego caminándole, llevándoles un mensaje claro, contundente, por qué votar por el presidente Uribe y por qué votar por Daniel Cabrales, por qué votar por el Centro Democrático. Gratitud es lo que hay en el departamento de Córdoba cuando uno menciona el nombre del presidente Uribe. Y hoy el presidente Uribe, candidato al Senado por el Centro Democrático, recibe ese tipo de elogios. Y él lo ha dicho muchas veces. Yo le debo, literalmente la frase del presidente, yo le debo gratitud a la patria. Y no estoy aspirando al Senado de la República por vanidades personales. Aspiro al Senado de la República para por volver a encauzar a Colombia
en ese rumbo que él llamaba como la gallinita esa de los huevitos, de los 3 huevitos, de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Y ahí en esos 3 llegaron 2 nuevos pilares, que son el diálogo popular y la austeridad, un Estado austero. Y cuando nosotros vamos a todos estos municipios y a los barrios, solo nos quedan palabras de aliento para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir dándole a Córdoba y a Montería el progreso que una vez llegó, que sigue llegando en proyectos como Ciudades Amables, en proyectos, en programas como Familias en Acción y tratar de fortalecerlo. Tratar, por ejemplo, nosotros proponemos para Montería un proyecto de Ciudades Amables fase 2 para los barrios populares de Montería. Ya estaba diseñado desde a principios, cuando llega el presidente Uribe a la presidencia de la República, Pompilio, se le dice al mandatario de turno en el 2002, que era Luis Jiménez Espitia, empiece con unos diseños y los llamó Plan Centro. Sí, sí nos acordamos. ¿Se acuerda? Lo llamó claro. Plan Centro. Posteriormente llegó León Fidel Ojeda. Ya era el último año de Luis Jiménez Espitia. Después llegó León Fidel Ojeda. Y se hicieron muchas correcciones, demoraron mucho tiempo. Después llegó el exalcalde de Montería en la administración anterior. Y se empezaron a hacer, por fin, se empezaron a ejecutar, por fin, esos diseños en principio que se llamaban Plan Centro, y Uribe llamó a ese gran programa Ciudades Amables. Y Ciudades Amables llegó a 7 ciudades o a 6 ciudades. 5. En todo el país, 5. Sí. 6 o 7, si no me equivoco, 5, 6. Y fueron Montería, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Neiva y Pasto. Fueron 6. Fueron 6 ciudades en Colombia que se escogieron y se llamaron Ciudades Amables. ¿Eso qué era? Sistema Integrado de Transporte Público. Mire, tengo que interrumpirlo y cortar porque son las 7 y tengo unos compromisos. Hágale. Nos vemos enseguida. Turno 1214. Rápido, rápido. Buenas tardes, señor. ¿Otra vez tú? ¿Qué turno tiene usted? No me hagáis perder el tiempo. Es que no pude venir ayer a pagar la luz y me la cortaron. Entonces yo venía a reclamar. ¿Qué hostia con esta gente? ¿Es que crees que somos beneficencia? Oye, consigue dinero, trae algo de pasta para que puedas venir a lamentarte y te hacemos otro convenio de pago. No más abusos contra los usuarios de servicios públicos. Los usuarios somos seres humanos y merecemos ser tratados dignamente. No más energía cara. A la Cámara, vota por Sara. Por Córdoba, marca 104. Sara, pegadita a la Cámara. Mi partido no es la U. Somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara. Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Amigos cordobeses, los saluda su senador Bernardo Miguel Elías Vidal. Durante este periodo legislativo he trabajado con amor, dedicación y empeño por nuestra gente, lo cual se vio reflejado en proyectos de ley, debates de control político y obras de impacto social por el desarrollo de nuestro país. Por eso los invito a que nos apoyes con tu voto este 9 de marzo mi candidatura al Senado, marcando la U y el número 12. Y a la Cámara mi fórmula, Eduardo Tous, marcando la U y el número 103. Esta vez con un reto mayor: consolidarnos como uno de los movimientos políticos con mayor respaldo a nivel nacional y de esta forma seguir impulsando el desarrollo de nuestra región. Hola amigos cordobeses, los saluda su amigo y aspirante a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Eduardo Tous de la Osa.
En mi vida pública y privada he demostrado ser una persona de principios, gestión y obras sociales para la niñez y la familia. Vamos a fortalecer esta tarea desde el Congreso de la República. Para ello necesitamos todo tu apoyo este 9 de marzo, votando por mi candidatura a la Cámara, marcando el partido de la U y el número 103. Y al Senado, mi fórmula, Bernardo Elías Vidal, marcando el partido de la U y el número 12. ¡Pa'lante la ñoñomanía! Partido de la U, unidos como debe ser. La Fundación Universitaria Luis Amigó de Montería, un valioso aporte educativo a la grandeza del Caribe colombiano, ofrece programas de pregrado en especializaciones, cursos y diplomados. En la Fundación Universitaria Luis Amigó tenemos las inscripciones y matrículas abiertas. La Lonja de Propiedad Raíz de Montería, afiliada a Fedelonjas Nacional, ofrece en venta pública por convocatoria los inmuebles de propiedad del Fondo Ganadero de Córdoba, pisos 1, 2, 3 y 4, en propiedad horizontal del edificio Morindó, ubicado en la calle 29, número 243 en Montería, Córdoba. Fecha de apertura 11 de febrero de 2014, fecha de cierre 11 de marzo de 2014. Base de la oferta 2.354.673.455 pesos con 40 centavos. No se aceptan valores inferiores. Reclame el proyecto de pliego de condiciones y la presentación del inmueble en el edificio Morindó, piso 2, oficina Fondo Ganadero de Córdoba, calle 29, número 243 en Montería. Mayores informes, Lonja de Montería, edificio Araujo y Segovia, oficina 302. Teléfonos 781-6097, 315-715-0700, lonjademontería@hotmail.com. Bueno, hay unos televidentes que nos han llamado para solicitar que recibamos llamadas al aire. Con mucho gusto, pero primero déjenme entrevistar al candidato y por ahí 10 minutos antes de terminar el programa, 15 minutos, con mucho gusto abrimos los teléfonos y pueden preguntar lo que se les antoje sin faltarle respeto a nadie, ni a mí. A mí no me falta el respeto. A mí no me falta el respeto. Bueno, doctor Daniel, antes de interrumpirlo, estaba usted hablando del tema de ciudades amables, pero podríamos pensar que el capítulo Ciudades Amables ya proyectado queda ahí. Usted me habla de un capítulo Ciudades Amables 2, que sería para la zona sur de Montería. Ya le explico. ¿Qué comprendería qué? Le explico. Sí. Le dije que cuando llegue Uribe a la presidencia de la República, le toca el último año de Luis Jiménez Espitia. Había unos diseños que se llamaban Plan Centro. Sí. Eso es lo que se está haciendo hoy con Ciudades Amables. Plan Centro alargado un poquito y ampliado un poco para algunos, llegó hasta el barrio El Prado, en la ciudad de Montería. ¿Qué se propone? ¿Qué proponemos nosotros? Y con el presidente Uribe en tarima, digámoslo así, y avalado en una entrevista que ustedes pudieron dar con Oscar Iván Zuluaga, nuestro candidato a la presidencia, Ciudades Amables fase 2, para los barrios populares de Montería, no solo para el sur, Pompilio. El sur de Montería necesita, la gran mayoría, sí, porque es más extenso, pero la margen izquierda también necesita obras en ese sentido, que vayan incluidas en el sistema integrado de transporte público, que es lo que... Sistema estratégico de transporte público, para los barrios del sur de Montería, para la margen izquierda y algunos barrios al norte, que son Mocarí, 20 de Julio, Paz del Norte, Papayal, en fin,
ya vemos que hay un proyecto de la gobernación que contempla la pavimentación hasta el barrio 20 de Julio al lado de la Universidad Bolivariana. En fin. Al fin van a hacer algo con eso. Pero en fin, ¿qué se propone? Ese proyecto de Ciudades Amables fase 2, que sería la continuación de esto que se hizo y que encontró el presidente Uribe en el año 2002, ahí que se le denominaba Plan Centro. Después se escoge 6 ciudades en Colombia y se denominó el proyecto Ciudades Amables. Hoy se debe implementar, no sé cómo lo llamarán, cómo lo llamará Oscar Iván Zuluaga, si se llame Ciudades Amables también en otras ciudades del país, pero Colombia, Montería necesita Ciudades Amables fase 2. Y si hablemos, como me está hablando de Oscar Iván Zuluaga, entonces yo le toco un tema y le digo, bueno, y si hay alianza con Marta Lucía Ramírez, ¿también seguiría? Por ahora nuestro candidato es Oscar Iván Zuluaga. Por eso estoy condicionando. Marta Lucía de vicepresidenta. No, de presidenta. ¿De vicepresidenta de Oscar Iván? No, de presidenta. Pero déjeme la de vicepresidenta. No, sabemos que si Oscar Iván queda de presidente, pues vamos a tener un segundo capítulo de Ciudades Amables. Pero hipotéticamente, si Marta Lucía quedara, pasara a segunda vuelta con Oscar Iván Zuluaga y con Juan Manuel Santos, y hubiera una alianza con Marta Lucía Ramírez. Usted lo que me quiere decir es que Marta Lucía es uribista, ¿cierto? Para allá donde va usted. Pero por supuesto. Le tengo que decir que sí es uribista, claro que es uribista. Las bases conservadoras, Pompilio, son uribistas. Las bases conservadoras fueron las que escogieron a Marta Lucía Ramírez como candidata a la presidencia de ese movimiento, de ese partido, porque los congresistas de ese partido estaban en contra de Marta Lucía Ramírez y fueron las bases las que los derrotaron. O sea que las bases están con nosotros y lo vamos a demostrar el 9 de marzo. Y la pregunta es que si se puede continuar en el caso tal de que Marta Lucía sea presidenta de Colombia, uribista, obviamente, claro que sí, ¿por qué no? Es que yo propuse un pacto, Pompilio, a los cordobeses que están aspirando al Congreso de la República, aquellos que fueran elegidos. Les propuse un pacto, hace más de un mes y medio, lo propuse. Todo el que salga elegido, sentémonos el 10 de marzo. Si yo salgo elegido y Dios me lo permite, ser senador de la República, le propongo lo siguiente a los aspirantes, a los que salgan elegidos. Sentémonos el 10 de marzo y pensemos en Córdoba, pensemos en Montería, pensemos en todos los municipios. Hagamos un derrotero de políticas públicas que generen inversión a largo plazo para ir poco a poco recuperando, disminuyendo la brecha de la pobreza en el departamento, la falta de oportunidades en la región. No hay generación de empleo, la pobreza abunda. Cada día son más los mototaxistas porque no tienen oportunidades reales de empleo. A eso me quiero sentar yo con los congresistas. Por eso los invito a un pacto independiente, independiente de quién sea el gobernador, si es rojo, azul, morado, verde, donde sea, amarillo, de donde sea. Daniel, pero pensemos en Córdoba y en su gente. Daniel, alguna persona que sabe de política, en una conversación que tuvimos, me dijo que aquí en Córdoba iban a salir todos los que están aspirando a Senado de la República. Van a salir elegidos, todos. Sí. Daniel Cabrales, Ñoño Elías, Arlet Casado, Nora García, Yamina Pestana, Martín Morales, Musa Besaile. El orden no tiene nada que ver con la cantidad de votos, ¿no? Musa Besaile y hasta Antonio Correa. Hay una señora de Ciénaga de Oro que aspira al Senado también, que vive en Cartagena. Lo único que yo pude decir, y lo dije aquí al aire, es que si en Córdoba elegimos esa cantidad de senadores y no cambia, o sea, si seguimos en las mismas, cerremos este yuso, cojamos un morral, nos los ponemos al hombro y nos vamos para Panamá
por el tapón del Darién, todos caminando. Y cerramos Córdoba, porque si con 8 o 9 senadores no vamos a lograr progresar infinitamente, que tiene que ser, por supuesto, como usted lo está planteando, unidos, exacto, no llegamos a ningún lado. Y le digo por qué tiene que ser así. Porque tenemos que dejar el egoísmo y tenemos que dejar la mezquindad. Porque simplemente estamos pensando en que si Pompilio es senador del partido Fucsia, por no ponerle color porque el Fucsia no existe, del partido Fucsia, entonces porque la propuesta de Pompilio, el del partido negro, no se la aprueba. Hombre, sentémonos, hablemos de Córdoba, hagamos un gran pacto por Córdoba, hagamos un gran pacto por la región. Córdoba necesita puerto marítimo, Córdoba necesita no una zona franca, necesita varias zonas francas. Córdoba necesita que llegue la inversión. Córdoba necesita que la energía eléctrica en el departamento baje en todos los hogares. Y también el costo de la energía industrial. ¿Por qué? El kilovatio industrial. Porque de esa manera no se promueve la inversión en el departamento. Se ahuyenta la inversión. ¿Sí? Si nosotros queremos por los costos, porque cuesta mucho producir cualquier cosa. Entonces no vienen. Por eso aquí usted no encuentra empresas, sino simplemente el mismo departamento de vocación agropecuaria. Sí, claro, es lo nuestro, la vocación agropecuaria del departamento. Pero tenemos que pasar rápidamente a la agroindustria. Sí. Tenemos que a hablar con el gobierno nacional para que a Córdoba le den varias zonas francas y vengan esas agroindustrias y generen riqueza, generen desarrollo, generen empleo para los cordobeses. Eso es lo que necesita Córdoba. Córdoba es el departamento, uno de los departamentos más atrasados. Y si no nos sentamos a pensar en nuestra gente, miren, por favor, ya la gente no traga entero. Ya aquí ese tema de la compra de votos, como dice el actual mandatario, esa tal compra de votos no existe y se va a demostrar en las próximas elecciones. Lo vamos a demostrar nosotros como Centro Democrático en las próximas elecciones. Nosotros no estamos comprando conciencia, Pompilio. No hay compra de votos. Pero le voy a tirar una primicia. Ahí. Nosotros se lo vamos a demostrar. El Centro Democrático no compra votos. Mire. Ni compra conciencia. Nos ganamos los corazones de los cordobeses. Ahí, voy a dar una primicia aquí para los televidentes y para los aspirantes que puedan estar oyendo este programa. Hay una comisión de la Fiscalía General de la Nación que llegó de Bogotá, que están infiltrados fisgoneando, infiltrándose y mirando las campañas muy de cerca para ver en cuál se tipifica la compra de votos. Ese es un datico que les tiro ahí, que me tiraron hoy, una fuente de bastante credibilidad me tiró ese dato. Oiga, ¿sabe qué pasó ahí? Antes decían que los pines de chat y el WhatsApp, pues se podía hablar y se podía decir lo que ustedes quieran y podían hablar de lo que sea. Ahí vemos que lo que le salió, el mal chiste que le salió al señor Juan Manuel Santos con el tema de las últimas chuzadas estas, vemos que interceptaron 500 pines de BlackBerry y 400 WhatsApp. Obviamente eran personas que hablaban con los arcángeles de la FARC que están allá en Cuba. Los nenes. Oiga, sí, eso es más fácil interceptarlos si están escritos que si es hablado. Bueno, a los televidentes que estaban entrando una llamada, en un momentico, con mucho gusto les abrimos las líneas. Pompilio, vamos a poner esto dinámico. No, vamos a poner 3 puntos. No, espera un momentico, que quiero tocar un tema que me parece sumamente interesante. En la administración del doctor Juan Manuel Santos se propusieron la reforma a la salud, la reforma a la educación y la reforma a la justicia. Las 3 se cayeron. Las 3 reformas se cayeron, todos sabemos que se cayeron. ¿Qué piensa el Centro Democrático de eso? Para allá íbamos. Esos eran los 3 punticos que le quería decir. Ya. Salud. ¿Qué proponemos nosotros? Esa fallida reforma a la salud de Juan Manuel Santos, nosotros tenemos una propuesta. Consiste en lo siguiente, a grosso modo, para que a ver si la gente lo entiende un poquito. Proponemos un carnet único. Mire, el gobierno del presidente Uribe avanzó mucho
en el tema de la cobertura en la salud. Hoy en día usted encuentra a cualquier persona con un carnet de Sisbén de una EPS del régimen subsidiado. Pero el problema está en la mala atención. Se avanzó mucho en cobertura, pero hay problemas en la atención. Sí. Y los dineros los hay, porque esas EPS tienen los dineros de cada usuario. O sea que el dinero está ahí. Lo que hay es mal servicio. ¿Qué proponemos nosotros? El carnet único universal para los usuarios del sistema de salud. ¿Qué significa eso? Que cuando usted, eso acabaría con el famoso paseo de la muerte. Si usted es afiliado a Caprecon, por poner un ejemplo que es la estatal, o a otra cualquier EPS, y usted se enferma o quiere algo, usted va a la clínica y allá le dicen, no, yo no tengo convenio con Caprecon. Sí. Y se va váyase para la clínica X. Y allá va a la clínica X y dice, no, yo no tengo convenio con Caprecon. ¿Qué proponemos nosotros? Que todas las EPS de Colombia entren en un sistema que se llame carnet único y amparado por el gobierno, obviamente, carnet único, carnet universal de la salud, para que usted lo puedan atender en cualquier parte de Colombia, en cualquier centro médico, llámese clínica u hospital, independientemente sea usted de Caprecon, de Saludcop, de Confacor, de Comparta, de Mutual, de lo que sea. Se acaba el paseo de la muerte. Esa es una muy buena idea. Que usted lo puedan atender. Que tengan la obligación. Claro, por ley de la República. Sí. La obligación es atenderlo en cualquier parte. En cualquier parte. Y no por urgencia, porque la urgencia se la prestan, pero ahí lo dejan esperando. Sí. Sí, ya va. Y muchas personas mueren ahí porque no ha llegado la autorización de la otra para hacer el convenio. No. En todo territorio nacional, si usted está en Medellín y es de Cotorra, lo puedan atender. Si usted está en Cartagena y es de Tierra Alta, allá lo pueden atender en cualquier centro médico. ¿Y qué contempla eso también, Pompilio? Así como la policía tiene la línea 123, que el gobierno active una línea única nacional, que sea 789, por poner un ejemplo, y que usted, como usuario del sistema de salud, marque el número 789 y le conteste en un call center con su número de cédula, independientemente sea usted de cualquier EPS, le digan, aquí tiene la cita para máximo 2 días. Porque hoy que vemos que le dan una cita médica a usted para 1 mes y medio o 2 meses después. ¿Qué ocurre ahí, Pompilio? El enfermo, en el peor de los casos, el enfermo muere esperando una cita. Pero en el mejor de los casos, y casi siempre ocurre eso, es que el enfermo se cura solo. O él mismo se automedica y vemos que la EPS no le cubre nada, porque él compra sus propios medicamentos. Entonces, proponemos esa línea única nacional para pedir la cita y que no se demoren más de 2 días. Bueno. Seguimos en el tema de la salud. Sí. Miren, ¿qué proponemos nosotros? Hay 13 o 14 medicamentos que están por fuera del POS, que son los esenciales y los que se usan en la mayoría de enfermedades de los colombianos. Están por fuera del POS y a muchos les toca poner tutela para que les den esos medicamentos. Pues bien, incluirlos al POS, incluirlos al plan obligatorio de salud, para que todos los colombianos tengan de forma gratuita ese medicamento, por simplemente estar afiliados. Porque ¿qué ocurre hoy, Pompilio? Para todas las enfermedades, para absolutamente casi todas las enfermedades de los colombianos, siempre los medican con los mismos 4 o 5 medicamentos, que son el acetaminofén, el ibuprofeno, el diclofenaco, el albendazol, el azawin, en fin. Los 5 medicamentos estos que sale más costoso el transporte suyo a un centro médico que lo que le dan en las tres papeleticas de medicamentos. Sí. Valen 3.000 pesos estas 3 papeleticas de medicamentos. ¿Y cuánto no les vale un transporte a estas personas? Dale 4.000 el transporte. Entonces, incluir estos medicamentos en el POS para que las EPS lo atiendan de forma gratuita para los colombianos. Educación. ¿Qué proponemos nosotros en educación? Pasar a la jornada única para los niños.
y jóvenes. Por ejemplo, los niños que vayan de 8 de la mañana a 4 de la tarde al colegio. Y que esos niños, cuando estén en el colegio, reciban 2 alimentos gratuitos, pagados por el Estado, pagados por el gobierno, que serían desayuno y almuerzo. ¿Cuánto no se ahorra la familia en eso? Imagínese usted una casa donde tengan 4 niños. Son 8 comidas al día. ¿Cuánto no le valen 8 comidas al día a una familia? Pues bien, esa es la propuesta. Y no solamente va a ser el alivio en la canasta familiar, sino que estos jóvenes o estos niños van a estar de 8 a 4 de la tarde en el colegio. No simplemente estudiando, van a estar compartiendo tiempo con estudio, con recreación, deporte y mucho internet. Pero el internet no va a ser para las redes sociales solamente, Pompilio, para Facebook o cualquier otra, sino para que ellos corroboren en el internet lo que el maestro o el profesor les enseñó en la mañana. Sí. ¿Sí me entiende? Así el niño va a estar... Que lo utilicen como una herramienta de aprendizaje. Como una herramienta de aprendizaje y de investigación. Así esos niños y esos jóvenes van a salir bien preparados, mejores preparados para entrar a una universidad o a un centro de formación superior. Esa propuesta educativa es revolucionaria, mi querido Pompilio, y genera empleo. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué genera empleo? ¿Qué tiene que ver la educación con la generación de empleo? Contempla la construcción de más escuelas, contempla la contratación de más profesores y mejor pagados. Eso fue un faltante del gobierno, del gobierno de Uribe, pero nunca se atrasaron con los maestros en los pagos. Contempla la alza en los salarios de los maestros y contempla la construcción de más aulas. Pero bien, ¿por qué genera más empleo? Porque esa alimentación, Pompilio, que se les va a dar a esos niños de 2 alimentos, desayuno y almuerzo, se le entregaría esos recursos a una entidad sin ánimo de lucro, como es o como podría ser la iglesia. Y la iglesia a su vez contrata a la asociación de padres de familia de ese colegio, lo que quiere decir que quien le va a hacer el alimento a los niños va a ser las mismas madres de ellos, porque son los padres de familia de ese colegio, la asociación de padres de familia. En ese sentido, se le genera empleo a la madre, su hijo está en el colegio y va a ser un alimento de buena calidad. Va a ser un alimento... Sí, porque lo preparan las mamás. Exactamente, porque es la madre la que lo está preparando y le va a llevar a su hijo un buen alimento. Un niño bien nutrido aprende mejor. Un niño con hambre no aprende. ¿Y cuál es la condición para la asociación de padres de familia? Sobre todo en la zona rural, comprarle el alimento, comprarle el producto al campesino de la zona. Que se le compre la yuca, que se le compre el plátano, que se le compre los huevos. Bueno, venga, mire. Habría que ampliar todo eso. Estábamos en salud, educación. Salud, educación y, por último, para empezar a recibir las llamadas de los televidentes. Hablemos de vivienda. Se le cayó la justicia a este gobierno. Sí. Hay que hacer una reforma urgente a la justicia. El mes pasado liberaron, o hace 2 meses, no sé, liberaron a 9,000 angelitos. Usted aquí me tuvo con José Obdulio Gaviria y hablamos de eso. Sí. Se habían dejado unas concesiones para la construcción de muchas cárceles, pero a este gobierno se le ocurrió suspender esas concesiones donde el concesionario ponía el dinero, Pompilio, para construir esas cárceles. Y al gobierno lo único que se le ocurre es sacar a violadores a las calles, sacar a muchos atracadores, en fin, extorsionistas, porque son supuestamente delitos menores. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Esta reforma a la justicia hay que hacerla prontamente, pero de cara al pueblo colombiano, de cara a la comunidad. Bueno. Hablemos de vivienda un momentico. A ver, de las viviendas gratis. De todo eso vamos a hablar. Ajá. Le tengo que decir a Colombia y a Córdoba, yo fui coordinador de la campaña del presidente Santos en el departamento de Córdoba, porque era uribista,
porque yo voté por Santos uribista, no por lo que es hoy el presidente Santos. Y Santos prometió, sus propuestas en ese momento fueron 1 millón de viviendas para los colombianos. Se conformó ofreciéndole a los colombianos las 100.000 famosas casas gratis. ¿Qué ocurre hoy en día con esas 100.000 casas gratis? Y le digo esto, Pompilio, a la fecha de hoy solamente han entregado 11.000. Oiga, escúcheme, a la fecha de hoy, queridos televidentes, solamente han entregado 11.000 en todo el país. Al término del gobierno de Juan Manuel Santos, no entregarán más de 30.000. A lo mucho, si les va bien, llegarán a 40.000. Sí, eso no lograrán. Y entregarán 40.000 casas. ¿Qué quiere decir, Pompilio? Que Juan Manuel Santos nos quedó debiendo en vivienda 970.000 viviendas para los colombianos. ¿Qué tiene que reelegirse? ¿Cuál es la política para reelegir? Sin hablar de lo que está negociando en Cuba, que es la impunidad para estos tipos que han asesinado a la patria colombiana. Durante 60 años los van a premiar con unas curules en el Congreso. Ahí escuché hoy a Iván Márquez y a Pablo Catatumbo y a Andrés París a decir que ellos no están dispuestos a pagar ni un solo día de cárcel. Ellos están dispuestos a que le perdonen todos los crímenes que cometieron y que los lleven al Senado de la República. Ustedes, queridos compatriotas cordobeses y monterianos, están dispuestos a llevar a los asesinos de la patria al Congreso de la República. Piensen en eso. Derechito, ¿no? Sin... Gratis. Bueno, vamos a empezar a recibirles llamadas. Bueno, espere. ¿Qué proponemos nosotros en vivienda? Lo siguiente: 1,5 millones de viviendas para Colombia, 500.000 mejoras de viviendas para la zona rural de Colombia. Por supuesto, a Córdoba le tocarán muchas, porque Córdoba es muy rural. Y 1 millón de viviendas para los cascos, los centros urbanos. ¿En qué sentido? Con subsidio, con cuota inicial. ¿De qué forma? Se le dicen a los colombianos: usted está dispuesto a aceptar una vivienda con cuota inicial, con subsidio, y lo que usted paga hoy de arriendo por esa vivienda es por donde vive, usted recibe una nueva vivienda, y si paga 100.000 pesos de arriendo, esos 100.000 pesos son los que va a pagar, pero para su cuota de su casa, de su propia casa. Al cabo de un tiempo, Pompilio, usted va a tener su propia casa, su propia vivienda, y Colombia va a salir urgentemente del déficit de vivienda nacional. Bueno, doctor Cabrales, están los teléfonos repicando. Hay gente desesperada por preguntarle. Buenas noches. Buenas noches, Pompilio, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos? Alexander, ¿cómo te ha ido? Bien, Alexander, Planeta Rica, ¿cómo me le va? Sí, señor. Cuéntenos. Dos cositas, una apreciación personal y una pregunta para Daniel. La primera, esa crítica de los senadores haciendo campaña con las gestiones que han realizado, pues me parece tonta y superflua. A mí me parece que cada quien hace su campaña, y el mismo Uribe la está haciendo actualmente con todas las gestiones que han realizado y con todas las obras que realizaron. Eso es normal que lo hagan absolutamente todo político. Es más, hay que aplaudir a aquellos que han conseguido obras para los municipios y que han traído. En el caso de Planeta Rica, aquí se han invertido 17.000 millones de pesos y los trajeron un senador una senadora de la República y un representante de la Cámara. Entonces eso es plausible y eso no tiene nada que criticar. Listo. Y la pregunta para el doctor Daniel. Yo soy docente. En el año 2002, el señor Álvaro Uribe Vélez firmó el decreto 1278, con el cual dividió el estatuto docente que existía en ese momento en dos. Uno, los de docentes del 2277 y uno, los de docentes del 1278. Los docentes del 1278 quedaron en ese estatuto docente con unas condiciones prácticamente risibles. Docentes que son especialistas, como en el caso mío, ganándose 1.400.000 pesos, docentes que tienen que concursar todos los años en un concurso que a mí me parece leonino, donde el mismo ministerio del yo con yo le colocan las preguntas a los docentes y él mismo las califica y dice quién
efectivamente pasó y quién no pasó, para poderlos escalafonar y ganarse 100.000 pesos más o 150.000 pesos más. Todas las condiciones en este momento para los docentes en Colombia son infrahumanas, de acuerdo al 1278, decreto que firmó el señor presidente Uribe en su momento. Ahora, en este momento en campaña, yo escucho al señor Álvaro Uribe y escucho a Daniel hablar de que hay que mejorarle las condiciones a los docentes, que los docentes son el eslabón en este momento importante de la educación en Colombia, etcétera. Una cantidad de cosas que a mí me parecen, te digo una cosa, Pompilio, para mí no son creíbles, partiendo de la base de que el señor Uribe en su momento, que tenía eso, el poder en ese momento, firmó el decreto 278, que fue quien prácticamente acabó con... Listo, Alexander, le agradezco mucho. Le va a contestar el candidato Daniel Cabrales. Alexander, buenas noches. Me reitero en que los educadores de Colombia deben entrar a un concurso porque necesitan, los jóvenes y los niños de Colombia necesitan educadores bien preparados. Somos uno de los países peores calificados en el tema de educación. Entonces, si los educadores se les da todo para el tema de calidad educativa, y ojalá se preparen, los gobernadores tienen que, el gobernador y los alcaldes tienen que apoyar mucho eso, el tema de la calidad y la preparación de los maestros deben entrar en un concurso. Yo como padre de familia quiero un profesor bien preparado para que enseñe bien a mi hijo ese tema. Sí, hubo un faltante en la mejora del tema salarial, lo estamos proponiendo. El gobierno de Uribe hizo mucho, hubieron faltantes, errores, estamos en esto. Pensábamos que eligiendo a Juan Manuel Santos iba a seguir las políticas buenas para Colombia y que iban a mejorar muchas cosas de las que quedaron faltando. Pero vuelvo y te repito, quiero profesores, quiero maestros, quiero educadores bien preparados para Colombia. ¿Quién no los quiere? Hasta tú mismo creo que te debes ver en la obligación de todos los días estar preparándote mejor, cada día mejor, para enseñar mejor. Les pongo un ejemplo, el médico tiene que estar en constante aprendizaje, porque la ciencia médica todos los días evoluciona, y aquel médico que no está estudiando todos los días se queda rezagado. Listo, doctor. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Salón, acá de UCT. ¿Con quién? Carlos Salón. Don Carlos, cuéntenos. Doctor Cabrales. Carlos, buenas noches. Está en esa política y está hablando tan bonito. ¿Qué hay que hacer para que ustedes acaben con las bolsas de empleo? Con las bolsas de empleo. ¿Qué hay que hacer para que se acaben las bolsas de empleo? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy en contra de eso y pienso que las personas deben entrar a una planta de personal de la misma entidad y no a la bolsa de empleo. La bolsa de empleo se ha convertido en un arma politiquera en este país. Se la entregan a fulano, pero si me emplea a 10 o 4 o 5 o 6 o 7, 8 de mi grupo político. Y yo estoy en contra de eso. Hay que meterle eso al tema de la planta de personal, y creo que hay jurisprudencia y creo que hay un decreto del Ministerio de Trabajo. Mire, en ese sentido. En eso hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, y no lo cumplen. Se ha pronunciado y siguen en la misma vaina. Siguen en lo mismo. Para eso hay que legislar. Así es. Para eso hay que legislar, para eso que de pronto elíjame a llegar al Senado de la República para mirar el tema de ese tipo de las bolsas de empleo. Hay que mirar con detenimiento cuál es la bolsa de empleo que sí funciona sin politiquería y cuál es la bolsa de empleo que la están utilizando simplemente para emplear amigos políticos. Aló, buenas noches. Aló. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches. Pompi, hablas con Darío Caucil de Ciénaga de Oro. ¿Qué tal, ex concejal? ¿Cómo me le va? Bien, Pompi. Me alegro. Escuchando y viendo tu programa como todas las noches. Gracias. Le voy a hacer dos preguntitas concisas al doctor Daniel Cabral. Una, ¿cómo piensa él corregir los vicios políticos de los actuales mandatarios que han venido gobernando a Córdoba durante toda la vida? Segundo, pero ¿cuáles son los Darío, perdón, bueno, ¿cuál serían la fórmula
que el presidente Uribe implementó en Córdoba para formalizar empleos que no hayan sido empleos provisionales, porque yo no conozco todavía la primera. Gracias, doctor Cabral. Gracias. Pero no cuelgue, para poderte hacer una pregunta. Darío. Sí. Enumérame los vicios políticos. No. De la primera pregunta. Las políticas... No, porque tú me preguntas sobre los vicios tradicionales que han mandado en Córdoba durante toda la vida, que todo el tiempo han venido prometiéndole al pueblo. Ahora sí le toca al pueblo, ahora sí le tocó a la educación, ahora sí vamos a cambiar los desayunos, ahora sí va a mejorar la educación en Córdoba, y estamos en el segundo o tercer puesto a nivel de hambre. Yo creo que primero está en Chocó, después viene otro departamento y después venimos nosotros, Córdoba, ¿cierto? Estamos como en el tercero. Sí. Y lo otro que le pregunté es sobre generación de empleo. Sí. Bueno, te contesto. Pero en los 8 años del presidente Uribe era para Córdoba. Sí, te contesto. Bueno. Primero, le hice una propuesta muy clara y concreta sobre el tema de educación. ¿Cómo revolucionar la educación en Córdoba? ¿Y qué hacer para que en el departamento de Córdoba, a través de la propuesta de educación, cómo se generaría empleo? Creo que fui amplio en eso, Pompilio, y si me devuelvo a ese mismo tema, perdemos, digamos que tiempo para contestar otra llamada. La generación de empleo en Córdoba debe llegar a través de, primero que todo, bajar la alta tasa de energía en el departamento de Córdoba y mejorar la calidad. Yo aplaudo todas las voces de protesta que hay en ese sentido con el tema de los servicios públicos. Y segundo, incentivos tributarios. Álvaro Uribe, en sus 8 años de gobierno, promovió la política de incentivos tributarios. A Córdoba, por ejemplo, le llegó Home Center. Home Center llegó dándole unos años libres de impuestos para que generaran empleo en el municipio de Montería. Así es la única forma de traer inversión al departamento de Córdoba y tratar de ir generando riqueza en la generación de empleo y trayendo desarrollo. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Cuéntenos. Don Daniel Cabrales, muy buenas noches. Le habla Ángel Jiménez Villegas, de acá de Los Colores. Usted debe recordarme porque en 2 intervenciones suyas yo le he llamado. Mire, quiero decirle... Don Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, doctor. Bien, hasta el momento. Quiero decirle esta noche que esa propuesta que usted ha hecho sobre el carnet nacional, yo no diría sino carnet nacional de salud, y las 2 más sobre educación e internet, me parecen magníficas, buenas, muy buenas, muy, pero muy buenas. En este caso le aplaudo. Yo que le he criticado por su padrino político, esta noche yo le aplaudo por esas propuestas. La segunda Don Ángel, muchas gracias. Observación que le hago es: ustedes, o el Centro Democrático, se han convertido en ¿cómo diríamos?, en unos jefes de propaganda del señor de Juan Manuel Santos, del actual presidente, porque ustedes no lanzan, en el caso suyo, pues no, porque lo hizo esta noche, pero no lanzan propuestas sobre programas de que van a hacer, de que van a buscar, sino que siempre es criticando al señor Juan Manuel Santos. Olvidémonos como candidatos del señor Juan Manuel Santos y lancemos como Centro Democrático nuestra propuesta, nuestro plan de trabajo, qué vamos a hacer, sí, qué vamos a buscar, y cambiarían ustedes esa temática y no seguirán siendo los jefes de prensa del señor Juan Manuel Santos. Don Ángel, le voy a explicar algo. Sí, dígame. Hoy en día, en el departamento de Córdoba, la única voz de protesta que se levanta al gobierno de Juan Manuel Santos es el Centro Democrático. Todos los demás partidos o todos los demás congresistas de Córdoba están con Juan Manuel Santos. Todos son de Juan Manuel Santos. Hace un mes
hace un mes exacto le pusieron un carro bomba al municipio de Pradera, en el Valle del Cauca. Y el único candidato en Córdoba que levantó su voz de protesta fui yo. Yo le hice una pregunta enseguida a los cordobeses y monterianos. ¿Será que nos tienen que poner un carro bomba aquí, en Montería, la FARC, para que la rechacemos o los congresistas actuales rechacen eso? Nosotros no hacemos oposición por hacerla. Primero que todo, la hacemos de la siguiente manera. Constructiva, por esto y esto. Y enseguida estamos proponiendo. Usted me lo acaba de decir. Lo felicito por esas dos propuestas. Si nos diera más tiempo, seguiríamos hablando. Le hablé de vivienda, le hablé de educación, le hablé de salud. Son propuestas de nosotros. Pero tenemos que hacer oposición para que Colombia no traiga entero. Para que Colombia no nos podemos dejar seguir engañando por el gobierno mentiroso de Juan Manuel Santos. Bueno, ya hubo, Ángel se refería a que siempre es darle palo a Santos y no había propuestas. Ya le escuchamos le di tres. A usted hablar de propuestas del Centro Democrático. Y le puedo hablar de Familias de Nación, Pompilio. Familias de Nación son los ojos del presidente Uribe. Sí, fue su estandarte. Su estandarte. ¿Qué ocurre con Familias de Nación? ¿Cómo no lo digo aquí? El año pasado le quedaron debiendo 6 meses a las Familias de Nación. Y mire. Y a otras muchas no les pagan completo. Espere, mire, Pompilio. Mire, silencio. ¿Qué nos toca decir a nosotros? Hombre, Juan Manuel Santos, ¿por qué no le pagó las Familias en Acción a Córdoba y a Colombia? ¿Por qué le quedaron debiendo 3 pagos? O sea, 6 meses, porque eso es un programa bimensual. Bimensual, sí. ¿Sí? Entonces, si por un niño se reciben 140,000 pesos, cada 2 meses, si quedaron debiendo 6 meses, 3 pagos, son 420,000 pesos. ¿Usted se imagina eso, Pompilio? Que esa platica la cogen para alimento. Entonces yo tengo que decirlo aquí. ¿Qué queremos nosotros con Familias de Nación? Le propongo. Mire lo que hago, don Ángel, que le agradezco que me haya reconocido las 3 propuestas. Le hago la crítica y enseguida le propongo. ¿Qué proponemos con Familias de Nación? Fortalecerlo. ¿Qué significa eso? Aumentar el programa. Juan Manuel Santos encontró 3 millones de Familias de Nación cuando llegó y ahora hay 2,5 millones en todo el país. Fortalecer el programa de Familias de Nación. Pagarle puntual. El presidente Uribe en su gobierno nunca se atrasó en un solo pago de Familias de Nación. Nunca en un solo mes. Y tercero, buscaremos la forma para darle las herramientas en presupuesto a Oscar Iván Zuluaga, en cabeza del presidente Uribe en el Senado, y a Oscar Iván Zuluaga en la presidencia de la República. O a Marta Lucía. Y a Oscar Iván en la presidencia de la República, para que de esa manera subir la mesada del pago de Familias de Nación. Lo mismo el adulto mayor, aumentar la beca, aumentar la cobertura. Son los ojos del presidente Uribe, las madres comunitarias. Entonces, tenemos que hacer la crítica porque nadie habló, aquí nadie dice, aquí nadie defiende a la Familia de Nación. ¿Por qué nadie habla y se pronuncia que por qué no le pagaron el año pasado 6 meses a la Familia de Nación en Colombia y en Córdoba? Entonces tenemos que hacerlo nosotros. No somos críticas por hacerlo, sino somos críticas defendiendo a la comunidad. Yo no puedo terminar este programa si no le pregunto qué opina sobre lo que está pasando en Venezuela. Pompilio, puede ocurrir en Colombia. Para allá vamos. Es el modelo que Juan Manuel Santos está copiando. Su nuevo mejor amigo fue Chávez. Hoy el silencio rotundo del gobierno nacional de Juan Manuel Santos nos está llevando cada vez a un modelo castrochavista. Y yo no quiero que Colombia llegue allá. Hoy se están matando en las calles en Venezuela. Y a esto nos lleva Juan Manuel Santos. A esto nos está llevando ese gobierno. A ese modelo.
castrochavista, que miren, en Venezuela ya no hay carne, en Venezuela la agricultura fracasó, en Venezuela no hay comida, el agua vale más un litro de agua que un litro de gasolina, porque lo único que están produciendo ellos son combustibles, petróleo. Pero debido al problema tan grande que hay en Venezuela, que un litro de agua debe estar alrededor de 8.000 pesos, lo que aquí vale 1.600 pesos. Entonces miren por dónde vamos. Me preocupa Venezuela, me preocupa su democracia, me preocupa su población, me preocupa su gente, y Colombia puede estar muy, muy cerquita de estar como ese país. Si votan por Juan Manuel Santos a la reelección, Colombia puede estar cerquitica a un modelo castrochavista como el de Venezuela. ¿Juan Manuel Santos o la izquierda? Es que Juan Manuel Santos se montó a la presidencia de la República con un país optimista, con un país esperanzado, en que eran unas políticas que se iban a continuar, que eran las políticas del presidente Uribe. Yo voté por Juan Manuel Santos uribista, no voté por Juan Manuel Santos chavista, no voté por Juan Manuel Santos castrista. Y eso es lo que nos preocupa a los colombianos. Por eso el presidente Uribe hoy está aspirando al Senado, porque por amor a la patria, porque no por vanidad, como lo dije al principio. Una persona que ha ganado de todo, concejal, alcalde, gobernador, senador en 2 ocasiones, presidente de la República reelegido, dejó presidente, porque los colombianos todos votamos por Juan Manuel Santos porque era el candidato del presidente Uribe, y en el discurso de posesión ya lo estaba traicionando. Ya empezaban, no traicionando a Uribe solamente, traicionando a los 9 millones de colombianos que votamos por él. Nosotros no queremos la reelección de Juan Manuel Santos. No hay nada que reelegir. La política de vivienda fracasó, nos quedó debiendo 970.000 viviendas. La política de reintegración y de seguridad democrática fracasó. Hoy en día estamos retrocediendo en materia de seguridad. Gracias a Dios todavía tenemos unas Fuerzas Armadas y unos héroes de la patria que dan la pelea. Pero si fuera por este gobierno, hace mucho rato estuviéramos entregados a este terrorismo de la FARC. La política, la reforma a la justicia, fracasó. La reforma a la educación, fracasó. La reforma a la salud, fracasó. ¿Qué hay que reelegirle a Juan Manuel Santos? El agro. No hemos hablado del agro aquí en este programa, Pompilio. Los agricultores de Córdoba, los agricultores de Córdoba deben 70.000 millones de pesos y la deuda aumenta cada día. Y este gobierno, y esos 70.000 millones de pesos no fue que se los robaron, fueron producto de la ola invernal del 2010. El gobierno les ha bailado el indio 3 años y medio sin solución alguna. ¿Qué proponemos nosotros? Para que no digan que nosotros no proponemos en ese sentido. Solución para el agro en Córdoba. Condonación de las deudas a nivel escalonada. Que los pequeños agricultores de Córdoba tengan una condonación hasta el 100% de la deuda. Intereses y capital. ¿Solo los de Córdoba? Yo hablo del tema de Córdoba. Los de Córdoba deben 70.000 millones. Ajá. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Un salvamento económico para esos agricultores. ¿En qué sentido? Darle condonación de deudas, perdón de las deudas, hasta en un 100% para los pequeños agricultores. Y de ahí para arriba, medianos y grandes agricultores, de forma escalonada, Pompilio. Hasta en un 70% o hasta en un 50%. Y así se reactiva el campo. Y aquí hay que, doctor Daniel, definitivamente otra de las cosas que hay que hacer, que también hay que reactivar la cultura del cultivo, es el tema de la agroindustria. Lo hablé, la generación del empleo en Córdoba. Somos vocación agrícola, vocación agropecuaria. Es nuestra actividad. Pero ¿cómo podemos generar riqueza en el departamento?
en agroindustria. Y eso tiene que venir acompañado con muchas zonas francas. ¿En qué? En que se genere empleo y que esos productores estén libres de impuestos. Para que vea atractivo su negocio. Pues uno no viene. Así es. Córdoba sembraba hace 4 años 30.000 hectáreas de algodón. Debido a la crisis de invernal y a la crisis de los agricultores, hoy se siembran 14.000. Tenemos que llegar a 40.000 rápidamente. Y tenemos que llegar a 40.000 hectáreas de algodón. Y pongo ese ejemplo porque Córdoba necesita rápidamente la inversión privada en una fábrica de textiles, en textileras. En Pereira hay 6 y no siembran una mata de algodón. 6 fábricas de textileras en Pereira. Nos contaba el Negro Padilla la semana pasada que estuvo por aquí, que ya tiene contactado unos venezolanos para montar una hilandería en Cereté. Es fabuloso. Eso está bien, lo aplaudo. Eso está bien. Él no es santo de mi devoción, porque por ahí me pusieron unas quejitas. Pero no tengo nada de personal en contra de él. Pero eso me parece bien. Eso me parece bien, una buena propuesta que generaría empleo. Ojalá lo consiga. Ojalá lo consiga, señor alcalde, con incentivos tributarios y ojalá rápidamente entremos a mirar el tema del costo de la energía eléctrica para que lleguen muchas empresas y muchas industrias al departamento de Córdoba. Así es. Bueno, doctor Cabrales, muchas gracias. Muy amable. Pompilio, muchísimas gracias. Queridos monterianos y cordobeses, acuérdense que ya no somos el partido de la U, somos Centro Democrático. Oiga, venga, ¿por qué yo los he escuchado y visto a ustedes insistiendo en eso? Porque, Pompilio, todavía hay mucha confusión. La gente no sabe que el presidente Uribe está aspirando al Senado. Sí, el presidente Uribe aspira al Senado de la República y aspira por el Centro Democrático. No somos el partido de la U, no somos el partido conservador, somos las bases de la U son uribistas y las bases conservadoras, como usted lo acaba de decir, con su amiga Marta Lucía, son conservadoras y aspiro a que todos nos apoyen. Las bases liberales, por supuesto, también que nos apoyen. Somos Centro Democrático. Bueno, doctor Cabrales. ¿Le meto un gol? No. Bueno, ya, Milcar, córtelo. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ustedes.